Queridos alumnos, pasa a ustedes, buenas tardes. Bueno, vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de hoy. Amantísimo Dios y Padre, te bendecimos en esta tarde, te damos gracias porque nos regalas la vida. Gracias, Padre, porque nos bendices y nos da la oportunidad de servirte. Queremos suplicarte por los alumnos, de ellos y en sus familias. Permite que esta clase sea de bendición para ellos y que, Padre, en el futuro ellos puedan servirte con todo su corazón. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir pantalla para poner la presentación. Muy bien, vamos a iniciar con esta unidad, que es la unidad número 3, haciendo amigos. Y esta unidad trata de lo siguiente. Primero, antes de entrar en materia, siempre cuando lo hacemos de manera presencial, utilizamos la hoja de tareas. ¿Qué es la hoja de tareas? Bueno, todo lo que el alumno debió en la semana de haber estudiado, y se le indica aquí que para preparar la clase tenía que haber leído el libro de texto, las páginas 21 al 25 y 39 al 44. Y también contestar la guía de estudio que viene en la página 27 del manual del alumno. Y luego leer cuidadosamente la presentación del Evangelio. ¿Se acuerdan que ayer les dijimos que el bosquejo consta de 4 partes, que una es la introducción, segunda el evangelio, tercero la decisión y cuarta la asistencia espiritual inmediata? Entonces, el alumno tiene que leer curiosamente la presentación del evangelio y memorizar una tarjeta que es la número 2, que implica que es la introducción y que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Contacte y ore con su compañero de oración. El día de ayer, bueno, se escribía un compañero de oración. Hoy vamos a trabajar con el segundo compañero de oración. Leer el tema sobre la amistad. Recuerden que vamos a hablar el tema es haciendo amigos. Y aquí es bien importante tener en cuenta el tema sobre la amistad. Recite a otra persona el bosquejo de la unidad 3. Y esto lo vamos a ver en la siguiente parte, antes de la clase. Y luego aquí viene el reclutamiento del segundo compañero de oración. Complete el cuadro del tiempo de estudio. Es un cuadrito que viene aquí en la siguiente página a la derecha y complete la hoja de progreso. Aquí vamos a ver primero mi segundo compañero de oración, su nombre, su dirección, la ciudad que pertenece y teléfono. Y luego viene testificando como estilo de vida, que fue la unidad número 2 que ya vimos. Y esta semana, ¿a quién le testificó? ¿A qué persona? ¿Y qué le presentó? De los 4 puntos del bosquejo, ¿qué le presentó? Solo la introducción, solo el evangelio, le tocó la decisión o la asistencia espiritual inmediata. Y durante la clase, si usted le recitó a su entrenador el bosquejo de la unidad 3. Y luego vienen las salidas de entrenamiento práctico, que esos se van de manera presencial, se van anotando a cuántas personas les dio introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. ¿Y cuáles fueron los resultados? En la parte del lado derecho, que tiene que ver con el cuadrito que viene en los días, y el total de horas, es de asegurarse que usted ya escribió en esta hoja de tareas cuánto tiempo le dedicó el domingo, cuánto el lunes, el martes, etcétera, hasta sumar lo que usted, recuerdan que habíamos hablado que tenemos 168 horas a la semana. Bueno, de esas 168 horas a la semana, ¿cuánto tiempo le podemos dedicar al estudio? El bosquejo, que prácticamente se lo tienen que ir memorizando, que se lo tienen que ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque la parte de la introducción tiene la vida secular de la persona que vas a evangelizar, su vida religiosa. Luego, nuestra iglesia, testimonio, iglesia personal.
no conteste la segunda pregunta de diagnóstico, transición, y va a ver que en cada una de las unidades está el bosquejo. Y cada unidad que vayamos viendo, por ejemplo, para la introducción, vamos a ver cuántas unidades nos vamos a llevar solamente en la introducción. Así que vamos a entrar en materia. ¿Cuántos tipos de introducción tenemos? En este Ministerio de Evangelismo Explosivo, damos énfasis a 3 tipos de introducción. El primer tipo de introducción es el que ya manejamos en la unidad número 2, que tiene que ver con un estilo de vida. Es decir, el evangelista tiene como estilo de vida la evangelización. Entonces, utiliza su estilo de vida para a manera de introducción. Y luego la segunda manera o el segundo tipo de introducción es testificando por medio de un cuestionario, que este cuestionario se cubre hasta la unidad número 13. Así que prácticamente donde nos vamos a detener muy bien va a ser en la introducción de manera conversacional. Por ejemplo, en el del cuestionario, es que es una hojita que vamos contestando, es un cuestionario que hacemos a la persona y la evangelizamos o nos introducimos al evangelismo a través de ello. Y lo otro es a través del estilo de vida de cada uno, si tiene como estilo de vida la evangelización. Es decir, alguien que ya es evangelista por naturaleza y que es su estilo de vida. Y el tercero, que es el que vamos a tratar, es la introducción conversacional, que esta abarca de la unidad 3 a la unidad 5. Y esperamos ver el día de hoy la unidad 3 y la unidad 4. Así que cuando hablamos de la introducción, es importante decir que dedicamos 4 unidades que equivalen a 4 semanas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la introducción, abarcamos la de evangelismo a través como estilo de vida, evangelización como estilo de vida, que ya lo vimos en la unidad 2. Y que ahorita vamos a ver, hoy vamos a ver la unidad 3 y la unidad 4 y el próximo martes la unidad 5 y terminaremos la etapa de lo que es la introducción en cuanto al bosquejo. Así que siempre que hay una oportunidad para tener una conversación, debemos nosotros utilizar la introducción conversacional. En caso de presentar el evangelio en una situación ocasional, porque estamos en un parque, vamos deprisa, entonces tendríamos que usar el cuestionario, porque se nos permite irnos con, en breve tiempo, es decir, en un tramo más corto. Pero cuando hablamos de evangelismo utilizando la introducción conversacional, puede ser que nos tenemos que llevar 1 hora, 2 horas y tenemos que dedicar todo el tiempo a la persona. Si la persona nos abre su casa y nos dice, pásenle, siéntense, pues hay que aprovechar el tiempo y nos puede llevar, así que mucho tiempo estar con ella. ¿Por qué? Porque primero tenemos que pedir permiso. Voy a darles un ejemplo. Voy con mi esposa, tocamos la puerta en una colonia de aquí de la ciudad y sale una señora con su bolsa de mandado que va al mercado, ¿no? Entonces le decimos, buenos días. Somos fulano de tal. Me llamo Ricardo, mi esposa se llama Maritza. Somos de la Iglesia de Dios, séptimo día, y venimos anunciando el reino de Dios. Eso se acuerdan que ya lo vimos en la unidad anterior. Nos identificamos, decimos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro nombre y cuál es nuestra iglesia. Y entonces le decimos, ¿me permite, me permite 5 minutos? Y entonces, le digo, con el reloj, ¿no? 5 minutos, está bien. Y empezamos la introducción y llegamos a las preguntas de diagnóstico. Cuando llegamos a las preguntas de diagnóstico, soltó la bolsa de mandado y nos dijo, por favor, pasen y siéntense. Entonces, al momento de que nos sentamos, por eso ahí pedimos permiso para compartir el evangelio. Y quiero decirles que cuando el tiempo se me agotó de los 5 minutos, le dije, señora, doña Elvia, ¿qué cree? Que ya mis 5 minutos se agotaron. Ya ella se iba al mercado. Entonces ella dijo, pásenle,
voy a quedarme a escuchar todo lo que ustedes traen. Dejó la bolsa y se sentó. Y entonces, por eso tenemos que pedir permiso para compartir el evangelio, e incluso con reloj en mano. Determine cuánto tiempo tiene la persona para conversar. Es que voy de salida, 5 minutos, en 5 minutos. Si nada más el testimonio lo tengo que dar en 3 minutos. Y de eso va a tratar la siguiente unidad. Pero ahorita quiero que ustedes se ubiquen en que estamos buscando un lugar para sentarnos. Y entonces tenemos que hacer por lo menos una introducción conversacional de modo abreviada. De modo que si tiene poco tiempo la señora, entonces yo tengo que hacer mi introducción conversacional abreviada. Tengo que recortarla. Pero si tengo todo el tiempo suficiente, entonces hago mi introducción completa. ¿Cuál es el propósito de la introducción? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la introducción es construir un puente de amistad. Recuerden que esta unidad se llama Haciendo Amigos. Haciendo Amigos. Con doña Elvia es la primera vez que la vemos. Me presenté con mi esposa, pero el propósito es lograr tener un puente de amistad, construir un puente de amistad. Número uno, bueno, demostrando un genuino interés por la persona. Desde el momento en que yo le doy mi nombre y que también ella me da su nombre, entonces vamos demostrando un genuino interés por la persona. Compartiendo detalles personales de su vida espiritual dentro de su testimonio personal. Recuerden que cuando hablamos del testimonio personal, esto va a tocarnos en la unidad número 4. Pero lo estamos ya de manera previniendo, lo estamos ofreciendo aquí. Y para evitar algunas objeciones comunes, ejemplos de objeciones. Ay, es que sabe que, es que está bien, pero ahorita no estoy interesado. Ser cristiano o seguir a Cristo, eso es algo muy personal. Además, no me gusta que venga alguien y que me quiera imponer la religión. No me gusta eso. No quiero que me imponga la religión. Yo tengo la religión de mis padres y yo sigo esta religión y no quiero. O yo siempre he creído así, yo siempre he creído en eso. Y en esto ellos ponen ciertas objeciones. Entonces, aquí se trata de construir un puente de amistad. ¿Cómo? Demostrando interés por la persona y tratando de compartir detalles personales de su vida espiritual. Entonces, aquí es bien interesante algunas objeciones. Y para crear una transición suave del evangelio, nos vamos a ir moviendo en diferentes escalones, en diferentes etapas. Los 3 niveles en donde nos vamos a mover gradualmente. El primero va a ser vida secular, la vida secular de la persona. El segundo va a ser la vida religiosa de la persona. ¿En qué cree? Y tercero, la vida espiritual de la persona, que no tiene nada que ver con lo religioso. Puede ser una persona muy religiosa y a lo mejor nada espiritual. O a lo mejor no es religiosa, pero es espiritual. Pero todo mundo tiene una vida secular, a qué se dedica, etcétera. Así que en la presentación de evangelismo se presume que la persona puede ser que haya visitado nuestra iglesia. Por lo regular, yo le digo a mis alumnos, si llegan visitas, que alguien lleva una visita a un familiar, decirle, oye, preséntame con tu familiar que acaba de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vino a la iglesia y es una manera de poderme hacer de amistad con él para poder presentar la introducción. Entonces, si ese es el caso de que una persona nos visita en la iglesia, la introducción puede adaptarse fácilmente incluso a cualquier situación. Para ganar el derecho de hacer preguntas personales, entonces tenemos que tomar en cuenta esas 3 cosas. Número 1, observe, muestre interés y escuche. Entonces, bien importante, si yo me quiero ganar el derecho de hacer preguntas, debo de observar a la persona y su entorno, mostrar interés por ella y también saberla escuchar.
Cuando ella hable, yo me callo y la escucho. Es decir, número dos, tenemos que hacer que haya simpatía entre nosotros y el candidato. Y de esa manera poder establecer una amistad. Lo que decimos aquí, hay que hacer clic con la persona, hacer un ok con ella. Es decir, crear ese ambiente de simpatía. Inciso D, para averiguar dónde se encuentra la persona espiritualmente, una plática sobre los antecedentes religiosos de la persona puede revelarnos datos muy valiosos. Por ejemplo, si la persona tiende a ser legalista o liberal, o si tiene algún punto doctrinal en particular no muy claro. Se entiende que es una persona que ya nos visitó en la iglesia y que, por ejemplo, este, eh, tiende a, a ser muy cortante en el aspecto de que este, que la mujer no use el pantalón, que la mujer este, eh, use el velo permanentemente. Miramos qué tipo de corte es, si es muy legalista o también si es hacia el otro extremo, demasiado liberal. O si hay algún punto en particular que puede ser el sábado u otro punto de doctrina de las que les llamamos doctrinas distintivas de la iglesia. Para descubrir si la persona tiene lo que usted le ofrece, entonces está la pregunta de diagnóstico número uno. Le dirá si la persona piensa que es salva y tiene vida eterna. La pregunta de diagnóstico se hará siempre para determinar en lo que la persona confía para tener la vida eterna. Inciso F. También para crear el deseo de escuchar el evangelio. Así que la introducción siempre va a servirnos para descubrir qué tiene lo que usted le ofrece. Si la persona tiene lo que usted, si la persona ya ha creído en Cristo, si la persona confía en Cristo como su Salvador, entonces vamos nosotros a descubrir si es lo que yo le voy a ofrecer, es lo que la persona tiene. Y la pregunta de diagnóstico siempre se hará siempre para determinar en qué está confiando la persona, en qué confía para tener la vida eterna. Para crear el deseo de escuchar el Evangelio, en esta parte de la introducción, nuestro testimonio personal es una herramienta de incalculable valor para lograr este propósito. Este deseo también puede ser avivado usando la transición de las buenas noticias después de las preguntas de diagnóstico. Pedir permiso para compartir el Evangelio. Nosotros no debemos proceder a hablar con la persona del Evangelio si ella no lo ha permitido. Y este punto, quiero decirles que es de vital importancia en la introducción. Este punto es de vital importancia en la introducción. Porque para decirle a una persona que está equivocada sin ofenderla, es posible decirle a alguien que está equivocado sin ofender usando la transición de las buenas noticias. Es decir, a lo mejor ella le contesta la pregunta de manera equivocada y usted no la quiere ofender, o usted le dice, "Ah, pues, y la felicito, qué bueno que me contestó esta pregunta, pero yo le quiero decir que le traigo buenas noticias". Así que vamos a ver las primeras tres partes de la introducción y vamos a hablar de su vida secular. ¿Qué tenemos que observar? Si llegamos, si llegamos a una casa, a la casa de la persona, del candidato al que le vamos a compartir el evangelio, y un día llegamos con mi esposa a una casa donde era un matrimonio y llevaba yo mis alumnos, que ellos fueron los que nos dijeron, hermano, queremos que la práctica sea con tales personas que conocemos. Ah, muy bien, eran amigos de ellos. Y entonces llegamos a la casa y observamos que la esposa tenía diplomas, título profesional de profesora. Entonces observamos cuidadosamente la casa. Y si, por ejemplo, en la casa vemos trofeos, balones, entonces vemos que hay un interés, a lo mejor juega fútbol, ha ganado esos trofeos en algún torneo. Buscamos cuidadosamente en la habitación y nos va a indicar cuáles son los intereses de las personas. Esto nos dará el punto de partida para nuestra conversación. Ah, así que a usted
le fascina el fútbol. ¿Usted juega fútbol de tipo amateur o profesional? ¿O qué tipo de fútbol juega? Y entonces podemos tener un punto de partida para nuestra conversación. O si es una educadora, un profesor, entonces, oiga, ¿y en qué escuela sirve? ¿En dónde es usted maestro? ¿Dónde usted es maestra? Y si hablamos de la casa donde ellos viven, podemos hacer las siguientes preguntas. Punto uno, haga preguntas. El qué, el cuándo, el dónde, el quién, por qué, y díganos. Es decir, le decimos, oiga, este, este barrio o este fraccionamiento, oigan, ¿desde cuándo están viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué segura es esta colonia? ¿Cuándo fue que llegaron aquí? ¿Ustedes son de este lugar? Entonces vamos preguntando, utilizando el qué, el cuándo, el dónde, el quién, por qué, y díganos, para poder llevar a cabo la conversación a la parte esencial de la vida de las personas. Si siente que debe de hacer una pregunta personal, asegúrese de pedir permiso para hacerla. Sí, oiga, este, la persona que está en la foto allí es su esposo, es su esposa. Este, oiga, le quiero preguntar algo que me llamó la atención de esa fotografía. Y quiero pedirle permiso para preguntarle. Sí, diga que, el que está allí en esa foto con usted, ¿qué es para usted? Pues fíjese, es mi hijo el mayor, pero no está aquí, vive en Estados Unidos. Muy bien. Es decir, tenemos que asegurarnos de pedir permiso antes de hacer una pregunta de tipo personal, de tipo personal. Por ejemplo, oiga, le quiero preguntar, me llamó mucho la atención que usted allí tiene varios uniformes de, de diferentes escuelas. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Están todos en educación primaria o en educación secundaria? Porque ahí están los uniformes. Entonces, hacemos preguntas. Sí, fíjese, tengo 3 hijos, pero ahorita todos están en la escuela. Así, pero nos aseguramos siempre de pedir permiso. Escuche, en muchas ocasiones las personas desean, este, cuando empiezan a tenernos confianza, desean contarnos su situación que están viviendo. Y entonces hay que escuchar atentamente, pero siempre manteniendo la vista a sus ojos, con tener un contacto visual. Y de vez en cuando, al estar platicando con ellos, haga una señal afirmativa con su cabeza, de tal manera que ellos sientan que usted les está escuchando atentamente. Porque escuchar no solo es esperar su turno para hablar o estar pensando en lo que va a decir después. No, es abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos y ponerle mucha atención a lo que nos esté diciendo. Porque puede ser muy importante lo que nos pueda decir. Número 4, haga elogios sinceros. Siempre, siempre hay algo que elogiar en la vida de otra persona. Oigan, fíjese que cuando entré vi su jardín, qué hermoso jardín tiene, oiga, qué plantas, tan cuidadas tiene. Y me contesta la maestra, es que mi esposo se dedica a la jardinería profesional. En unos lugares muy lujosos. Y al igual que cuida ya aquellas plantas y aquellas flores, también lo hace aquí en casa. Y por eso, mire qué bonito jardín tengo. Entonces hay que elogiar. Así ve al niño sinceros. Siempre es bien importante usar el nombre de la persona, porque es bien importante aprendernos el nombre de la persona. Si se llama
Laura, señora Laura, señora Leticia, usa el nombre, señor García, señor Méndez. Sí sé su apellido solamente, pero si sé el nombre, señor Pedro, señor Enrique. Este puede ser el cumplido más grande que uno puede dar, el estar pronunciando su nombre de la persona correctamente. Y sobre todo si usted hace elogios de su casa, de sus hijos, si hace elogios de el trabajo que desempeña. Pasamos, ven ustedes, de lo que es vida secular, ahora vamos a pasar a lo que es su vida religiosa. Cuando estamos visitando a nombre de nuestra iglesia, es natural que haga preguntas sobre la iglesia de la persona. ¿Por qué? Porque eh, se trata que vienen de visita, ha llegado a nuestra iglesia de visita y ahora nos toca visitarlos a ellos y venimos a nombre de nuestra iglesia, porque decimos, soy Ricardo Méndez, vengo de la iglesia de Dios Séptimo Día que está aquí en la colonia El Jardín y vengo anunciando el reino de Dios. Y entonces aquí estamos tratando de establecer que yo ya le dije a qué iglesia pertenezco y vamos a entrar a lo de su vida religiosa. Cuando llegamos a una comunidad, a un pueblito, inmediatamente que íbamos a ir a compartir el evangelio a un familiar de una hermana, entonces yo indagué, la iglesia católica, porque cada iglesia católica tiene su nombre, que es Sagrado Corazón de Jesús, que la Purísima Concepción de María, que eh, la iglesia de San Bartolo, la iglesia de Santo Tomás, la iglesia de San Pedro. Entonces, van a tener el nombre de la iglesia, el lugar, aunque sea católica. Entonces yo investigué que celebraban a San Miguel Arcángel, la iglesia. Entonces le pregunto, oiga, sí que usted asiste a la iglesia. Sí, yo asisto a la iglesia. A la de San Miguel Arcángel. Sí, oiga, sí, a esa voy, a la de San Miguel Arcángel. Pero yo ya había investigado en la localidad, que era la única iglesia y que tenía el nombre. Y le digo, oiga, y su fiesta es el día tanto de noviembre. Ah, sí, 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 se hace la gran fiesta. Yo no estoy criticando su iglesia, solamente estoy diciendo, ¿qué opinión me puede dar si a qué iglesia asiste? Y ese es natural que hagamos ese tipo de preguntas, ¿dónde existe? Número dos, tome nota de la opinión de la persona sobre su iglesia y del compromiso que tiene con ella. Visitando a unos hermanos, porque resultó que llegó un joven con otro joven, un joven de la iglesia trajo, un joven de la iglesia, y me dijo, pastor, este muchacho quiere aprender a tocar el bajo eléctrico. Y lo trajimos aquí al ensayo de la iglesia. Ah, muy bien. Y entonces empezamos a compartirle a él evangelismo explosivo. Y entonces él se queda en la iglesia. Ya no solamente viene a la práctica, sino que empieza a asistir a la iglesia. Y luego me dice, pastor, este, mi abuelita, mi mamá, mis hermanos, somos como 15 personas en casa. Y me gustaría que nos fuera a visitar. Le digo, sí, y ya me dice, solamente que ellos van a una iglesia pentecostés. Le digo, sí, no hay problema. Entonces ya me dijo, llegamos allá y empezamos a compartir y entramos a ese punto de vista de la vida religiosa y ellos empezaron a decir, es que vamos a esta iglesia, pero ya nos platicó, decía la abuelita, ya me platicó mi nieto que está yendo a la iglesia con ustedes y que le ha parecido muy bien. Ellos empezaron a hablar mal de su iglesia y de su pastor. Y entonces yo solamente escuché de la opinión que ellos tienen sobre su iglesia, pero también me di cuenta del compromiso que tienen con ella, porque decía, no, es que ya ni queremos ir, ya no hay compromiso con ella. No te tienes que poner en la postura de criticar su iglesia o decir, sí, es que el pastor, así, yo ni lo conozco.
Dice, yo no voy a criticar su iglesia. Yo nomás los escuché. No nos debe dar, no debe haber motivo y lugar para que nosotros critiquemos la iglesia de nadie. De nadie podemos criticar. Ni estar de acuerdo si ellos lo hacen. Decir, no, sí, es que ellos son así, ¿no? Quedarnos callados, solamente escucharles. Y luego, de cuando nos metemos a nuestra iglesia, los siguientes tipos de preguntas pueden hacerse aquí. La primera es, ¿cómo fue que llegó a nuestra iglesia? Ya dije, bueno, es que este joven de mi iglesia, es amigo de él en la escuela y lo invitó a estudiar el bajo eléctrico. ¿Cómo llegó a nuestra iglesia? A raíz de que vino a unos ensayos y tener unas prácticas. Y ahí lo empezamos a invitar a los cultos y a compartir el evangelio. Y la pregunta, ¿conoce a algún miembro de nuestra iglesia? Sí, el amigo que lo llevó, el amigo que lo invitó. Y luego, cuando ha estado con nosotros en varios cultos, le preguntamos, oiga, ¿le gustan los cultos de aquí? ¿Qué le parece? Empezamos a hacer preguntas. Pero fíjense cómo nos vamos. Su vida religiosa y luego nuestra iglesia. Número dos, para esto de nuestra iglesia, tenemos que tener un cuidado en la adoración. Desde el director de culto, desde la música, todo lo que implica el servicio y todo lo que implica la predicación de la palabra. Debemos de tener una congregación amigable y servicial, porque todo es indispensable para que causemos buena impresión a los no creyentes. A la gente que llega, deben darse cuenta que yo tengo esta filosofía, que la iglesia es como un restaurante. Si hay buen servicio y buena comida, la gente regresa y la gente va a recomendar a la iglesia. Porque dice, allí se escucha buena palabra, hay muy buena predicación. Pero desde que llegas, la gente te atiende, te brinda el servicio, te indica dónde están los sanitarios, dónde están los salones de los niños, te presentan a los maestros de la escuela sabática, están pendientes de todo, de ti, en lo personal. Pero además, la música, la adoración, hay un ambiente hermoso desde que empieza el culto. Están todos metidos en la adoración, están adorando a Dios, están cantando alabanzas que te simbra, que te llega al corazón. Y luego el que expone la palabra se ve que ha preparado muy bien el sermón, porque es puntual en lo que dice y es veraz en lo que dice y utiliza la palabra de Dios, la Biblia. Y luego, pues, cuando termina la reunión, la gente se nos acerca, nos abraza, nos invita, e incluso nos invitan a comer, son serviciales. Todo eso cuenta para dar una buena impresión. Así que una conversación sobre la impresión que tiene la persona de la iglesia le da a usted una transición suave, sutil y natural para hablar de la iglesia y dar testimonios personales. Así que, punto número 4 en Romano, logros obtenidos durante la introducción. Inciso A, se establece una transición positiva hacia la presentación del Evangelio. Inciso B, no tratamos de imponerle el Evangelio al entrevistado. Se tiene que dar de manera natural. Inciso C, esto ayuda a crear un ambiente favorable para que podamos tener la presentación del Evangelio. Y número D, da el derecho de hacer preguntas personales. Esto es lo que hace una buena introducción. Una buena introducción te va a llevar a que presentes positivamente el Evangelio. Una buena introducción va a tratar de que el que está siendo evangelizado o entrevistado no se le trata de imponer nada. Y una buena introducción siempre va a ayudar a crear un ambiente favorable para que nosotros presentemos el Evangelio. Y es el derecho de hacer también preguntas personales. ¿Por qué? Porque nos da ese derecho. Cuando tenemos una buena introducción, nos ganamos el derecho de hacer preguntas personales al candidato. Muy bien, vamos a entrar a la evaluación. Evaluación. Y en la evaluación, entramos a la pregunta número 1. Cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de la introducción. Dice, en la introducción,
Debe buscar que el ambiente sea ameno para quitar la tensión del momento, falso o verdadero. Aquí es verdadero. Siempre la introducción nos va a provocar un buen ambiente y nos va a quitar la tensión. Pregunta número 2. Uno de los propósitos de la introducción es ganarnos el derecho de hacer preguntas personales. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Recuerden que si hacemos una buena introducción, nos ganamos el derecho de preguntar preguntas muy personales. Pregunta número 3. ¿Se puede crear el deseo de escuchar el Evangelio por medio de una presentación sabia de su testimonio? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Cuando nosotros presentamos sabiamente nuestro testimonio, podemos crear el deseo de que la persona escuche el Evangelio. Pregunta número 4. Al entrar en la casa del entrevistado, la primera cosa que tratará es de conversar sobre ¿qué es lo primero? En la introducción, recuerden que vimos que es gradual e incremental. Y lo primero que tenemos que tratar para conversar con las personas, la primera cosa es acerca de la vida secular de la persona. Después de la vida secular de la persona, nos vamos a vida religiosa y luego a vida espiritual. Recuerden que eso es gradual. Lo estamos viendo en el bosquejo. Así que la primera cosa que usted tratará es de conversar sobre la vida secular de la persona. 5. El testigo, el testigo trata de lograr 4 cosas en la conversación sobre la vida secular de la persona. ¿Sí? Y la primera es que tenemos que observar cuidadosamente los objetos de la casa. Observe. Y luego, la segunda cosa es, haga preguntas que se enfocan en los intereses verdaderos de su vida. En el siguiente párrafo dice, escuche, escuche y, y dé señal de afirmación para ganarse el derecho a ser escuchado. Primero tenemos que escuchar, es lo primero. Así que hay que escuchar y también afirmar lo que la persona nos está diciendo para ganarnos el derecho de que sea escuchado. Y por último, expresarle elogios sinceros. Y vamos a elogiar, que el elogio sea sincero. Pregunta número 6. No es muy importante conocer la experiencia religiosa de la persona. La mayoría de los inconversos piensan igual acerca de Dios y de la Biblia. Esto es, esto es falso, falso. Pregunta número 7. Nunca debe criticar la denominación, la congregación ni el pastor del candidato, aun cuando él mismo lo haga. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ya dijimos, nosotros no tenemos que estar criticando de qué iglesia son ni quién es su pastor. Los debemos escuchar. Si ellos hacen la crítica de su iglesia y de su pastor, que ellos lo hagan, pero nosotros nos tenemos que poner al margen de ello. Pregunta número 8. La mejor preparación para una visita de evangelismo explosivo es un buen testimonio de adoración animado y una congregación amigable y servicial. Y aquí, cuando hablamos del buen testimonio, es hablar de un buen culto de adoración. Un buen culto de oración donde la persona que llega de visita vea que este culto de adoración ha sido cuidado, tanto la música como la participación del director, como la predicación. Y nos encontramos también con una congregación amigable y servicial. Pregunta número 9. Cuando el equipo de evangelismo explosivo
va al entrenamiento práctico. Durante el camino, el tiempo se debe ocupar en orar y conversar acerca de evangelismo explosivo. Eso es verdadero. Es mejor llevar una Biblia voluminosa en sus visitas para que pueda usar las escrituras cuando sea necesario. Y esto es falso. Entre menos, entre más pequeña sea la Biblia, es mucho, es mucho mejor. Muy bien, vamos a ver la siguiente unidad. Vamos a tener unos 5 minutos de receso. Por favor, 5 minutos de receso. Muy bien, vamos a poner la unidad número 4. Permítame, voy a compartir pantalla. Bueno, acabamos de ver la unidad número 3, haciendo amigos, y ahora vamos a entrar a la unidad número 4, compartiendo su testimonio. Y aquí sí le vamos a encargar al término una tarea. Muy bien, vamos a hablar acerca de compartiendo su testimonio. Recuerden que estamos del bosquejo en la parte número 1, que es la introducción. Y que de la introducción estamos yendo de vida secular a vida religiosa y vida espiritual. Y vamos ahora a hablar acerca de compartiendo su testimonio. La hoja de tareas, bueno, vienen las lecturas que hay que leer, las páginas están enumeradas ahí, y también hay que contestar el manual. Aunque cada vez que terminamos una unidad, yo estoy dando las respuestas de la guía de estudios. Lea cuidadosamente la presentación del Evangelio y aquí se memoriza la tarjeta número 7, que es la decisión. Recuerden que la decisión es el punto número 3 del bosquejo. Repetimos, introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y luego dice, contacte y ore con sus compañeros de oración. ¿Cuántos compañeros de oración ya tenemos? Ya tenemos uno registrado y luego ya tenemos dos registrados. Recite a otra persona el bosquejo de la unidad 4 antes de la clase. Todo esto de la hoja de tareas es cuando tenemos este curso de manera presencial y lo hacemos en 13 semanas. Es decir, cada unidad se lleva a cabo durante una semana. Y aquí, como este es un curso intensivo de esta materia, bueno, estamos dando ahorita, ayer martes dimos ya una unidad y ahorita vamos a dar 2 unidades, cuando debería ser unidad por semana, para que tengan una idea. Y luego viene a completar el cuadro del tiempo de estudio, que está siempre al margen a la derecha, y completar la hoja de progreso, que aquí viene lo que significa testificar como estilo de vida durante la clase, la salida de entrenamiento práctico y la sesión de informes y el tiempo de estudio que cada uno debe tener durante la semana, de domingo a sábado, y ahí se pone el total de horas estudiadas durante la semana. Seguimos en el bosquejo, y si ustedes observan aquí con mi cursor, estamos en esta parte del bosquejo, en la introducción, y estamos nosotros vimos ya la vida secular, vimos la vida religiosa y vimos nuestra iglesia. Y ahora vamos a entrar en la parte del testimonio. Estamos apenas en la introducción del testimonio. Así que viene el bosquejo. En esta parte anterior hemos visto que
está la introducción y el evangelio. En la siguiente hoja está la decisión y la asistencia espiritual inmediata. Esto implica todo lo que es el bosquejo. Así que entramos en materia en esta unidad compartiendo su testimonio. Y aquí vamos a ver los principios que puntualizan el uso de testimonios. Y vamos a ver el primero, el del Gadareno, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 38 al 39. Dice así, 8, 38 al 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios, es decir, el Gadareno, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces miramos aquí como un ejemplo bíblico es que Jesús le dice, ve y testifica, ve, dile a tu familia, cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, cómo es que Dios te ha liberado. Ve y cuéntale a tu familia. En el ejemplo número 2, en Juan capítulo 4, versículo 39 a 42, dice la palabra, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miramos aquí, Jesús le dice al Gadareno, vaya y testifique a su familia. Y la samaritana, sin que Jesús le dijera, ella fue a su pueblo y le compartió a aquellos samaritanos. Y entonces le rogaron a Jesús que se quedara unos días para seguir compartiendo. Pero ella fue la que testificó. Y en Hechos, capítulo 22, versículo 3 al 21, aquí miramos nosotros que el apóstol Pablo da su testimonio. Pero algo muy curioso que en el libro de los Hechos, el testimonio de Pablo aparece en 3 ocasiones y esta es la segunda. Y miramos nosotros como en el capítulo 26 también aparece el testimonio de Pablo, allá con el rey Agripa. Y aquí Pablo está testificando de cómo él se convirtió. Pero también aparece en el capítulo 9. Así que el apóstol Pablo, el doctor Lucas escribe el testimonio de Pablo en 3 ocasiones en este mismo libro. Pero al igual que Pablo fue alcanzado por el Señor, él ahora usa su testimonio para predicar. Entonces, los testimonios personales son muy importantes. Tu testimonio de conversión es muy importante. Los testimonios son medios efectivos y poderosos para desplazarse de las etapas iniciales de la introducción hacia las preguntas de diagnóstico. Por eso, voy a irme al bosquejo rápidamente. Vean ustedes. Vida secular, vida religiosa, nuestra iglesia, testimonio personal. Aquí aparece el testimonio antes de las preguntas de diagnóstico. Antes de las preguntas de diagnóstico. Entonces, hay 2 tipos de testimonios en el ministerio de evangelismo.
Un testimonio que es el testimonio de la iglesia y el otro que es el testimonio personal. Así que vamos a ver el testimonio de la iglesia. ¿Cuál es su propósito? Bueno, el propósito es establecer que la misión de la iglesia es proclamar el evangelio del reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Es decir, ¿por qué está esta iglesia establecida aquí en Entre Ríos? ¿O por qué está establecida aquí en Acapulco? Bueno, aquí en Acapulco tenemos, en la ciudad tenemos 17 congregaciones. Y yo estoy intentando con mi esposa levantar la número 18 de la ciudad. Estamos nosotros sembrando una nueva iglesia, pero estamos este, trabajando con el testimonio también de la iglesia. A ellos les testificamos cuál es la iglesia que nos envía. Hay un testimonio, establecer la misión, proclamar el evangelio del reino de Dios. Su contenido, ¿cuál es su contenido? ¿Cuál es el propósito? Proclamar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es su contenido? Y entonces hay dos ejemplos de cómo dar el testimonio de la iglesia. Entonces, inciso A, déjeme decirle un poco sobre nuestra iglesia. Mire, el propósito principal de la iglesia de Dios es llevar el mensaje del evangelio y que la gente pueda tener la salvación. Sin embargo, confesamos, hemos encontrado a muchos hermanos que asisten regularmente a la iglesia, tratan de vivir una buena vida y siguen los mandamientos de Dios, y de algún modo la iglesia ha fallado en comunicarles cómo pueden saber que tienen vida eterna y que van a entrar al reino de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí. Puede ser que en nuestra iglesia tengamos hermanos que tratan de guardar los mandamientos, que tratan de ser fieles, pero ¿qué creen? Sin embargo, aunque hacen todo eso, siento que la iglesia ha fallado en hacerles sentir a ellos y comunicarles que en Cristo Jesús tienen vida eterna y que van a entrar al reino de Dios. Puede ser que hay hermanos que dicen, es que no sé si voy a entrar al reino de Dios, es que no sé si tengo vida eterna. No, los hermanos de la iglesia debemos de asegurarnos de que todos estén conscientes de que son hijos de Dios, de que tienen vida eterna y que van a entrar al reino de Dios. Inciso B, la razón por la cual compartimos el evangelio es porque hemos experimentado la nueva vida en Cristo. Hablamos primero del testimonio de la iglesia, que la iglesia tiene un propósito principal, llevar el mensaje de salvación. Y la razón por la cual compartimos el evangelio es que hemos experimentado la nueva vida en Cristo. Y esto hace una diferencia dramática en nuestro diario vivir, provocando el deseo de compartir con otros el mensaje del evangelio del reino de Dios. Como nosotros hemos experimentado una nueva vida en Cristo, entonces esto nos provoca y nos produce que podamos compartir con otros ese mensaje de salvación del reino de Dios que nosotros tenemos. Su tema central, entonces, es la proclamación del evangelio del reino de Dios. Ese es el tema central. Y su lugar en la presentación debe de ser natural. Hay que desplazarnos de una charla acerca de nuestra iglesia al testimonio de la iglesia. Es natural desplazarse del testimonio de la iglesia a su testimonio personal. Ya cuando hablamos de la iglesia, entonces vamos ahora a hablar de nuestro testimonio personal. Y el testimonio personal es la experiencia subjetiva de la vida eterna. Es decir, nosotros tenemos que, como creyentes, como hijos de Dios, experimentar hoy la vida eterna. Ya está aquí con nosotros. Ya tenemos la vida eterna. Y esa experiencia, desde luego que es subjetiva. Número uno, muestra cómo Dios está actuando en nuestra vida hoy en día. Cómo a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas, cómo es que Dios está actuando en nuestra vida. Número dos, previene la objeción de que no se puede estar seguro de tener vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando yo uso mi testimonio personal sin a esclarecerle completamente
¿cómo es que tengo vida eterna? Solamente lo dejo en suspenso. Y le dije, como les decía el día de ayer, yo de niño fui al río con mi papá y entonces yo sentí que me ahogaba. De hecho, me estaba ahogando y pensé que iba a morir ese día. Mi papá me sacó. Y yo quiero decirles que yo le tenía miedo a la muerte. Tuve miedo a morir porque yo me estaba muriendo. Tuve un temor a la muerte. Pero cuando conocí a Cristo y cuando tuve un encuentro con Cristo, hoy ya no le tengo miedo a la muerte. Pero no le digo cómo. Lo dejo, sí, es que ahora que creo en Cristo, no tengo miedo a la muerte. No le digo, no le hablo de recibir de Cristo, no, todavía no le hablo nada de esto. Todavía no le presento el Evangelio, sino ahora yo, yo ya no le tengo miedo a la muerte, tengo vida eterna. Pero todavía no le digo cómo es que la obtuve. Así que el testimonio personal es la primera herramienta que un creyente necesita para ser un testigo efectivo. ¿Por qué? Porque usted conoce más cerca de su propia experiencia que de cualquier otro aspecto del Evangelio. Es decir, aquí está la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios, pero por ejemplo, veo el testimonio de Pablo, pero es el testimonio de Pablo, de cómo se convirtió. Pero ahora, ¿cómo es que me convertí yo? Ahora es cómo se convirtió usted. Y entonces, cuando empezamos a compartir de nuestra propia experiencia, este, sin incluso abrir la palabra de Dios, la persona que nos está escuchando lo encuentra de manera familiar. Y el testimonio es fácil de compartir. Por supuesto, si una persona no tiene un testimonio, de seguro necesita ser evangelizada. Si usted no ha, si usted no tiene un testimonio de salvación, entonces usted necesita ser evangelizado. Pero si usted tiene un testimonio de salvación, entonces ese testimonio de salvación es fácil de compartir y para aquellos los encuentra de tipo familiar. Su testimonio personal se utiliza justo antes de la pregunta de diagnóstico. Usted va a presentar el evangelio inmediatamente después de las preguntas de diagnóstico. Entonces no incluye el evangelio en su testimonio. Usted diga, yo ahora no le tengo miedo a la muerte, pero no le digo el evangelio. No, ahí no incluimos el evangelio. ¿Por qué? Tiene que ser después de las preguntas de diagnóstico. Tenemos que asegurarnos de no dar la respuesta a la segunda pregunta de diagnóstico en su testimonio. Si lo hace con frecuencia, se la repetirán a usted. Y recuerden, bueno, la primera pregunta, la primera pregunta de- del diagnóstico es, ¿ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy, iría al reino? ¿Iría al cielo? ¿Iría al reino? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta de diagnóstico es, suponga que muriera hoy y se presenta ante Dios y Él le dijera a usted, ¿por qué debo dejarte entrar a mi reino? ¿Qué usted le respondería? Esas son las preguntas de diagnóstico. Y antes de que este, pasemos a las preguntas de diagnóstico, nosotros tenemos que dar nuestro testimonio personal. Y después de las preguntas de diagnóstico, entonces podemos presentar el Evangelio. Inciso D, en los testimonios de evangelismo utilizamos la frase recibir y creer en Cristo o recibir vida eterna como un sinónimo de confiar en Cristo como nuestro Salvador, como un sinónimo de nacer de nuevo, como un sinónimo de arrepentirnos de nuestros pecados y conocer a Cristo como Salvador y Señor. Entonces, cuando hablamos, ¿le gustaría recibir y creer en Cristo Jesús para recibir la vida eterna? Entonces usamos eh, estas formas de sinónimos para hablar de qué significa confiar en Cristo. Número 4 en romano. Características esenciales para un testimonio personal efectivo. ¿Qué características tiene que tener un testimonio personal efectivo? Primero,
enfatice lo positivo. Si nosotros empezamos a enfatizar lo negativo, y aquí hay que puntualizar los beneficios positivos de la vida abundante de estar en Cristo. Decir, no, que ahora que estamos en Cristo, tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos, es decir, puntualice los beneficios positivos. No enfatice la parte de su vida anterior a su conversión. No enfatice la parte de su vida anterior a su conversión. Usted tiene que identificarse con el candidato, de tal manera que usted seleccione experiencias verdaderas acerca de usted mismo que ayuden a su prospecto a identificarse con su vida. Y para esto es necesario ser específico. Hay que evitar clichés. ¿Cómo cuáles? Eh, Palabras que sin sentido tienen al no creyente, como nacido de nuevo, bendecido, hosana, gloria a Dios, etcétera. Deben ser omitidas ya que, aunque tienen sentido para los creyentes, no necesariamente para los no creyentes, para los no creyentes. Enfoque la fidelidad de Dios en su testimonio. Los detalles acerca de su vida pecaminosa lo alejarán del objetivo de enfatizar sobre Dios y su gracia de la fidelidad de Dios en su vida. Aquí es bien importante, no de tantos detalles de que yo fui un perverso y que hice esto y que un drogadicto. Sí, sí lo fue, pero no enfatice mucho en lo negativo. Más bien, trabaje aquella, le enfoque en la realidad de Dios. Evite detalles innecesarios y generalidades. En una ocasión escuché a un joven dar su testimonio, pero habló más de su pecado, habló más de su maldad que lo que hizo Cristo en su vida, del cambio que hizo Cristo en su vida. Entonces aquí es bien importante, sí, tocar algunas cosas malas de nuestra vida, de dónde Dios nos sacó, pero hay que enfatizar las cosas buenas. Aquí, para hacer selección de un área de nuestra vida, aquí ponemos esta ilustración de lo que Cristo en su vida y usamos este siguiente cuadro que está a la derecha para mostrar los ejemplos. Es que antes yo sentía culpa, me sentía culpable, pero cuando ya después que encontré al Señor, encontré su perdón. Antes yo andaba en pleito, andaba en contienda, pero hoy encuentro la paz. Antes yo era rechazado por la sociedad, por mis padres, yo vivía un rechazo pleno, hasta yo mismo me rechazaba, pero ahora hay una aceptación, Dios me acepta, la iglesia me acepta. Antes yo tenía un vacío en mi corazón, pero ahora yo estoy lleno de su presencia. Antes tenía rebelión, ahora tengo libertad. Antes inseguridad, hoy tengo seguridad. Entonces hay un antes y un después. Su testimonio debe de ser presentado en tres minutos. Vamos a la preparación del testimonio. ¿Cómo preparar el testimonio? Testimonio en, de conversión en la niñez. Cuando alguien, sobre todo me he encontrado con alumnos míos, incluso del seminario, que toda su vida han estado en la iglesia, son hijos de padres de la iglesia, tuvieron su niñez en la iglesia, su adolescencia en la iglesia, su juventud en la iglesia, y entran al seminario para ser pastores. Entonces, le digo, bueno, a ver tu testimonio de conversión, te convertiste en la niñez. Estoy contento de saber que tengo salvación y vida eterna. ¿Por qué? Y hay que completar el hecho de este concepto positivo. Por ejemplo, estoy contento de saber que tengo salvación y vida eterna porque me da paz, porque me da seguridad ante la realidad de la muerte. Entonces, hay que completar esta parte. ¿Por qué está usted contento? ¿Por qué usted está feliz? E ilustre el concepto con un ejemplo experimentado de su propia vida. ¿Sí? Bueno, es que yo estando a punto de morir, y no tenía noticias de Dios, de mi salvación. Ahora que la encontré, y usted da su propia experiencia. Parte 2. Siempre concluya su testimonio dejando en claro que usted sabe con seguridad que tiene vida eterna por la fe en Jesucristo.
escuela. Aquí las notas importantes para testimonios de conversión en la niñez. Este, no comienza afirmando que usted se convirtió cuando era niño. Es que cuando yo tenía 10 años me convertía al Señor. ¿Por qué? Porque los testimonios de nuestra niñez van a ser una dificultad para poderlas presentar a la gente adulta. O sea, ambas cosas arriba citadas se interponen en la comunicación si le estamos predicando a los adultos. Por eso es bien importante. eh, Tengo aquí un ejemplo, ¿no? Mi hijo de 13 años. Mi hijo de 13 años, a los 13 años él aceptó a Jesús. Él se convirtió. Claro que se bautizó hasta que tuvo los 18 años, pero hay un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, que es bien importante entonces el testimonio de conversión en niñez, no, como que no es muy recomendable, aunque haya pasado. Vamos al testimonio de conversión siendo adultos. Esto es lo interesante. Parte uno, el antes. Señale en una frase un concepto negativo de lo que usted era antes de recibir la salvación y vida eterna. Por ejemplo, antes de recibir el regalo de la vida eterna, yo tenía miedo a la muerte. Yo era uno de ellos. Yo le tenía miedo a la muerte. Ilustre el concepto con un ejemplo experimentado en su propia vida. Entonces, ¿a cuántos no he visto morir? He visto morir a todos mis hermanos. He visto morir a todos, a mi papá y a mi mamá. A mi mamá apenas el año pasado. Es decir, yo, quedamos mi mamá y yo porque enterramos a todos mis hermanos. Mi mamá sufrió mucho porque enterró a todos sus hijos menos a mí. Pero la satisfacción de que se fueron con Cristo, se fueron creyendo en Él, mi madre también. Entonces, tenemos nosotros una experiencia de vida cuando queremos compartir nuestro testimonio. Aquí hay que señalar cómo es que usted recibió la vida eterna. Y en la parte 3 el después. Señale una frase del resultado positivo de recibir la vida eterna. Esto es lo opuesto del antes. Voy a hacerles un ejercicio porque les voy a dejar tarea. Ustedes me tienen que presentar su testimonio por escrito. Y ese testimonio, ustedes lo tienen que aprender de memoria de tal manera que lo puedan compartir en 3 minutos. Tuve un alumno que me hizo casi un periódico de testimonio. Y le dije, brother, hermano, solamente que eso que usted me escribió toda su vida, ¿cómo la puede compartir en 3 minutos? Si usted le dice a una persona, oiga, ¿me permite 5 minutos? Y en esos 5 minutos usted tiene que compartir su testimonio, tiene que acortarlo, tiene que reducirlo. Por eso vamos a ver de manera más sencilla cómo hacerlo. Siempre, concluye su testimonio señalando que usted sabe con seguridad que tiene vida eterna y que va a entrar al reino de Dios. Porque si usted no está consciente, no ha creído y no tiene vida eterna, ahora no tiene, si usted ahora no tiene vida eterna, usted no puede dar lo que no tiene. Porque si compartir el evangelio es dar lo que uno ya tiene, es lo que uno ya ha recibido. Si usted ya recibió la vida eterna que solamente es en Cristo Jesús, usted puede compartir con otros también esa misma experiencia. Perfeccionando, perfeccionamiento de su testimonio. Después de que haya escrito el primer borrador de su testimonio personal, será revisado por su entrenador. Esto se lleva a cabo durante la sesión de la unidad 5 en el salón. Procedimiento para trabajar con los borradores del testimonio. Cada persona leerá el testimonio que ha elaborado. Es bien importante que usted escriba su testimonio y léaselo a su mamá, a su hermano, a quien sea, para que usted tenga ese borrador. Deben hacer comentarios positivos a aquellos que han logrado comunicarlo efectivamente. Oye, sí, tu testimonio está muy bien elaborado. Si hay comentarios positivos. Tercero, también pueden ofrecer sugerencias para mejorarlo. Oye, ya escuché tu testimonio, pero fíjate, a esto quítale, a esto agrégale, le damos sugerencias. Número 4, se deben tomar notas, se deben tomar notas
para que se puedan hacer las revisiones pertinentes. Los testimonios deben pasarse en limpio y estar listos para la entrega total de la unidad. Ahora, voy a sugerirles que por favor anoten allí en su cuaderno los 4 puntos del testimonio. Los 4 puntos del testimonio. Para que lo entreguen como tarea. Punto número 1. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? Número 2. ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? Repito, ¿cómo comprendí que necesitaba a Cristo? Número 3. ¿Cómo comprometí mi vida a Cristo? Y número 4, la diferencia que ha representado en mi vida. De una manera muy sencilla. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? Bueno, de manera muy sencilla. En mi caso, iba a la iglesia por darle satisfacción a mis papás. Estudiaba la Biblia por darle satisfacción a mis papás. El templo estaba muy cerca de donde yo vivía. Así que iba yo a todos los servicios, de entre semana y de fin de semana. Miércoles, viernes, sábados, domingos, todos los días que había culto. Pero entré a estudiar el bachillerato y entonces me empecé a alejar de la iglesia por razones de los estudios y estudié la facultad de medicina. Entonces, antes de encontrarme con Cristo, pues mi vida era de pecado, porque la incredulidad es igual que la rebeldía. Es decir, tú conoces de Dios, pero te comportas como un rebelde, el de no aceptar. El incrédulo de por sí, porque no cree, porque no ha tenido contacto, pero uno que ha estado en la iglesia y que ha escuchado el evangelio, solamente se comporta como este, un soberbio, este, y se comporta uno como alguien que eh, es rebelde a la palabra de Dios. Y eso pasó conmigo. Hasta que entonces yo, estudiando medicina y teniendo mis prácticas con cadáveres de anatomía para la facultad, me di cuenta allí del llamado que Dios hacía a mi vida de manera muy puntual y muy personal. Así que eh, la segunda parte es que comprendí que necesitaba a Cristo. Comprendí que me necesitaba entregarme a Cristo y entonces tuve un encuentro personal con el Señor. Esto es muy importante. Aceptarlo es recibirlo en el corazón, es creerlo y recibirlo. Y entonces, en el tercer año de la carrera de médico cirujano, fue cuando yo fui a las aguas del bautismo. Y ahí me comprometí para siempre con Él. Y entonces ese compromiso que hice con Él fue porque me bauticé. Y ha habido, claro que una diferencia del antes de Cristo y después de Cristo. Y lo que ahora representa en mi vida, como alguien que se apasiona para que otros también conozcan del Señor. Y uno de los, y una de las personas, de las primeras personas que me tocó compartirle el Evangelio fue al mejor amigo que tuve en la facultad de medicina.
terminamos la carrera de médicos cirujanos, nos convertimos en médicos y después de que yo me bauticé, él también se bautizó. Su familia de él no era cristiana, como mi familia, como mi papá y mi mamá. Él no era el único de toda su casa que iba. Y su mamá no le impedía que estuviera conmigo, porque veía nuestro testimonio, conocía nuestro testimonio. Su mamá me acuerdo que fumaba mucho, mucho cigarro, pero ella siempre vio el comportamiento que después tuvo su hijo después de bautizarse. Ella pudo comprender y ver el testimonio de su hijo, el cambio total de su hijo. Y bueno, no solamente el de él, sino de muchas personas que a través de nuestro testimonio han podido encontrarse con Cristo Jesús. Entonces, es de vital importancia que tú escribas tu testimonio, que tú pongas un antes y un después. Entonces, 4 puntos. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Cómo comprometí mi vida a Cristo? Y ahora, ¿cuál es la diferencia que ha representado en mi vida? Estos 4 puntos, por favor, escríbanlo y envíenme su testimonio, por favor. Es tarea. Recuerden que para la calificación de esta cursada es importante que entreguen las tareas, pero también es importante que al final van a tener que hacer una práctica de evangelismo explosivo y van a videograbar su práctica con un familiar, con un amigo, con un conocido, con alguien que incluso vaya a la iglesia, pero que no se haya bautizado. Van a tener que hacerlo para su calificación. Pero ahorita me interesa que tengan como tarea y me la manden eh, de aquí a 8 días. Si pueden hacerlo, que me pueda llegar la tarea el martes en la mañana para yo poderla revisar y poder con ustedes compartir y puedan modificar. Recuerden que tienen que hacer su tarea, la hacen en borrador, la comparten con alguien y ese alguien le va a decir, ah, mira, cámbiale aquí, hazle aquí. Y si la comparte conmigo, yo le voy a decir, ah, mire, cámbiale esto de tal manera que su testimonio al rato usted se lo aprenda, porque además es su experiencia personal y desde su experiencia personal pueda compartirle a otras personas a Cristo Jesús. Bueno, por mi parte es todo para el día de hoy. Hemos visto la unidad número 3 y la unidad número 4. Para quienes hoy no se pudieron conectar y van a ver este video, por favor, insisto en que hagan su testimonio por escrito y me lo envíen por WhatsApp. Bueno, vamos a orar para clausurar esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has permitido esta tarde, Padre, compartir estas 2 unidades. Permite que tus hijos a la distancia sean bendecidos por estas clases y Padre, sea parte de su formación escolarizada, pero también, Padre, que puedan impactar al mundo que los rodea. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Nos vemos el próximo martes eh, a la misma hora. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes. Buenas tardes.